En el vasto tapiz del cielo, donde los dioses tejen destinos con hilos de luz y sombra, Géminis camina como el mensajero eterno, portador de palabras que surcan el viento y pensamientos que arden como luciérnagas en la noche. Bajo el dominio de Mercurio, su espíritu es un puente entre mundos, un viajero incansable que se alimenta de conexiones, miradas, gestos, diálogos y señales sutiles que solo un alma tan alerta puede percibir. Pero incluso el portador de 1000 voces conoce el silencio. En esos momentos en que las constelaciones se apartan y la luna guarda su brillo tras un velo de nubes, Géminis se descubre solo, rodeado no de multitudes ni de ecos, sino de un espacio inmenso y silencioso que parece querer medir la profundidad de su propio corazón. La soledad, para este signo, no es un pozo oscuro sino un espejo de aire, transparente, pero imposible de ignorar. En su reflejo aparecen preguntas que no se hacen en la plaza ni en el mercado, son interrogantes que nacen como constelaciones nuevas en la bóveda de la mente. Su naturaleza dual siente la soledad como un campo de batalla interno. Un lado busca escapar, encender la antorcha de la conversación, invocar nombres y voces para no quedar atrapado en la quietud. El otro lado, sin embargo, entiende que en ese silencio se esconde una puerta sagrada. Allí, Mercurio se convierte en un sabio sin prisa, y las palabras que antes corrían como ríos ahora fluyen como un manantial secreto, cristalino y sereno. No se trata de ausencia, sino de la alquimia que ocurre cuando la mente deja de escuchar al mundo para escucharse a sí misma. En el plano astrológico, esos momentos de soledad pueden coincidir con tránsitos que invitan al repliegue, la retrogradación de Mercurio que exige revisión, la luna nueva que invita a plantar intenciones en la oscuridad fértil, o un Saturno vigilante que obliga a estructurar la mente y los vínculos. No son casualidades celestes, sino campanas cósmicas que llaman a Géminis a recordar que su don de comunicador se nutre de pausas, igual que la respiración necesita tanto la inhalación como la exhalación. Allí, en la penumbra interior, el signo del mensajero descubre que no está solo con su soledad. Están las estrellas que lo han visto nacer, los dioses que le dieron la lengua y el ingenio, y los recuerdos de todos los caminos recorridos. Cada silencio se convierte en un archivo invisible de historias por venir. Y es en esos momentos cuando la dualidad de Géminis se funde en una sola voz, no la voz que persuade ni la que responde, sino la que afirma su propia existencia con la fuerza de un juramento. Así, la soledad deja de ser un vacío para transformarse en el taller secreto donde se forjan nuevas alas. Porque Géminis no está hecho para quedarse en las sombras, sino para regresar al mundo con palabras más claras, ideas más vivas y una energía más pura. El cielo sabe que no hay mensajero sin viaje ni viaje sin pausa, y por eso concede a este signo instantes de retiro, para que al volver al ruedo, su voz resuene como un trueno que anuncia el amanecer. En la crónica eterna de las estrellas, esos momentos son los capítulos silenciosos que sostienen toda la epopeya. Son los pasajes en los que el héroe no pelea contra dragones, sino contra el eco de su propia mente. Y en ese combate, lejos de perder, Géminis se redescubre más fuerte, más sabio y más luminoso, listo para volver a escribir su destino en la bóveda celeste. En la trama invisible del universo, donde cada signo es un verso distinto del poema eterno, Géminis carga con un don que es también una prueba. Su mente, tan ágil como el vuelo de un halcón, rara vez se detiene, incluso en el silencio, los pensamientos se entrelazan como corrientes de aire que cambian de dirección en un instante. Pero la soledad, cuando llega como un amanecer sin testigos, coloca a este viajero celeste frente a un paisaje distinto, uno que no requiere palabras, sino la escucha de las vibraciones más sutiles que laten en su interior. En ese reino de quietud, el alma geminiana se convierte en observadora del tiempo. El ritmo veloz que suele marcar sus días se ralentiza, y cada segundo se expande como si el cosmos mismo quisiera mostrarle los pliegues ocultos de la eternidad. Allí aprende que la comunicación más profunda no se da entre dos personas, sino entre el yo consciente y las capas ocultas de su propio ser. La astrología revela que este es un periodo gobernado por corrientes planetarias que invitan a la introspección, aspectos de Neptuno que diluyen lo externo para revelar lo interno, o alineaciones con Quirón que despiertan antiguas heridas solo para que puedan ser comprendidas y transmutadas en sabiduría. En esta soledad, el dualismo característico de Géminis se suaviza, como si las dos caras del signo se reconocieran en un pacto silencioso. Ya no hay una lucha por decidir quién habla y quién escucha, ambas facetas se entrelazan en una conciencia unificada que comprende que su misión no es huir del vacío, sino habitarlo. Es un espacio donde la inspiración no se busca, sino que llega como una estrella fugaz, iluminando de pronto los senderos que antes parecían cerrados. La épica de este proceso no radica en gestas externas, sino en la maestría interior.
En este retiro involuntario o elegido, Géminis afina su intuición como un guerrero afila su espada antes de la batalla. Aprende a leer las señales que no provienen de la voz humana, sino del murmullo de los árboles, del orden secreto de las nubes, del compás lento con que las constelaciones cruzan el firmamento. Esta es la forja donde se templará el nuevo lenguaje que llevará al mundo, un lenguaje que no solo informa, sino que sana, inspira y eleva. En el contexto cósmico, estos instantes representan un punto de inflexión. El ciclo vital de Géminis no es una línea recta, sino una espiral que lo lleva a revisitar viejas ideas con una perspectiva distinta. Cada periodo de soledad marca el cierre de un círculo y el inicio de otro, con un centro más amplio y una visión más alta. Es el momento en que el mensajero recoge no solo palabras, sino verdades que no pueden ser dichas sin antes ser vividas. Esta soledad, lejos de ser un exilio, es un juramento con el cielo. Es la promesa de regresar más fuerte, con la mente clara como el cristal y el corazón encendido como un faro. La experiencia se convierte en la llama que lo guiará de nuevo a la arena del mundo, donde podrá desplegar sus alas con un alcance mayor. Y cuando vuelva a hablar, lo hará con la certeza de quien ha visto su propia sombra y ha reconocido en ella un aliado, no un enemigo. En la memoria del cosmos, estos instantes no se registran como ausencia, sino como preparación. El silencio de Géminis en soledad es el murmullo previo a la tormenta de ideas, el descanso antes de la carrera, la calma que antecede al amanecer más brillante. Es en este intervalo cuando los dioses colocan en sus manos los mensajes más puros, confiando en que, al salir de nuevo al mundo, sabrá entregarlos con la gracia, la velocidad y la luz que siempre lo han caracterizado. En el mapa eterno del cielo, Géminis porta una misión que no termina en la palabra ni en el intercambio fugaz de ideas, sino que se extiende hacia territorios invisibles donde el alma aprende su verdadero idioma. En esos pasajes de soledad que la vida, los ciclos planetarios o el propio destino imponen, se abre un portal hacia una dimensión más profunda de su naturaleza. Allí, el mensajero deja de correr tras voces ajenas y empieza a escuchar el latido primigenio que une todas las cosas. Es un instante en que la dispersión se aquieta y la multiplicidad de pensamientos se concentra como luz que atraviesa un cristal, revelando un orden secreto que antes parecía inalcanzable. En el tejido astrológico, este retiro puede coincidir con momentos en que Mercurio, su regente, establece vínculos armónicos con planetas de mayor peso espiritual, como Plutón, que empuja a la transformación radical, o Júpiter, que amplifica la visión interior y le recuerda que su misión va más allá de transmitir datos. Es un puente entre el conocimiento humano y las corrientes eternas que fluyen desde lo divino. Estos contactos planetarios no solo modifican la mente, sino que reescriben su manera de percibir la realidad, otorgándole un sentido de propósito que trasciende lo inmediato. La soledad también se convierte en un laboratorio de identidad. Allí, las 1000 máscaras que suele portar para adaptarse a cada interlocutor caen una por una, y emerge un rostro que no necesita aprobación ni espejo externo. En este estado, la dualidad geminiana no es un vaivén de contradicciones, sino una sinfonía de matices que pueden coexistir en equilibrio. Es el momento en que el signo aprende que su verdadero poder no reside únicamente en la rapidez de su intelecto, sino en la capacidad de sostener la complejidad sin apresurarse a simplificarla. La épica de este tránsito silencioso se vive en lo invisible. Cada pensamiento que antes era un relámpago fugaz ahora se contempla como una estrella fija, examinada desde todos sus ángulos. El mensajero celeste entiende que para portar la verdad hay que permitir que ésta madure en el silencio, igual que una semilla germina en la oscuridad antes de romper la tierra y buscar la luz. En este sentido, la soledad no es un paréntesis, sino la fase subterránea de un viaje heroico que lo conducirá a un nuevo nivel de maestría. A nivel energético, este tiempo despierta una conexión más fina con los planos sutiles. La sensibilidad aumenta y los sueños se tornan mensajes codificados, como si el inconsciente colectivo quisiera aprovechar la pausa para entregar visiones, símbolos y claves que luego se manifestarán en la vida activa. Géminis se convierte entonces en un intérprete de signos, capaz de extraer sabiduría de lo que otros pasarían por alto, el cambio en la dirección del viento, la repetición de una palabra en diferentes contextos, la alineación exacta de 2 estrellas al amanecer. Este recogimiento también prepara el terreno para una expansión mayor. La astrología muestra que, tras un periodo de repliegue consciente, los tránsitos se alinean para favorecer la proyección y la multiplicación de ideas, pero con un ancla de madurez que antes no existía. Así, el regreso al mundo no es una repetición de lo que fue, sino el inicio de una etapa en la que su voz lleva consigo la fuerza de la experiencia vivida en lo profundo.
Lo que antes era un torrente disperso de palabras se convierte en un río firme que avanza hacia su destino, nutriendo todo a su paso. En el relato universal, la soledad de Géminis no es un capítulo menor, sino una forja secreta donde el héroe aprende que incluso el mensajero de los dioses necesita momentos para ser su propio destinatario. De ese silencio no sale vacío, sino revestido de una nueva armadura hecha de lucidez, compasión y visión. Y cuando vuelve a desplegar sus alas sobre los caminos del mundo, lo hace con la certeza de que no solo lleva mensajes, sino que él mismo se ha convertido en uno, inscrito en el firmamento para quien sepa leerlo. En las honduras del tiempo, donde las órbitas planetarias se entrelazan como ríos de fuego y sombra, Géminis encuentra en la soledad un terreno que pocas veces transita de forma voluntaria. Más allá de los matices ya descubiertos, existe un estrato aún más sutil de este retiro interior, uno que no solo involucra el diálogo consigo mismo, sino la reconfiguración total de su manera de estar en el mundo. Allí, el mensajero celeste no se limita a contemplar su reflejo, sino que comienza a reconocer las huellas invisibles de sus pasos, los vínculos que ha tejido y los que ha dejado disolverse en el aire. El plano astrológico revela que en estos instantes, los nodos lunares pueden jugar un papel silencioso pero decisivo. Ellos marcan las direcciones kármicas, y cuando tocan o forman aspectos significativos con Mercurio, invitan a repensar no solo las conversaciones sostenidas, sino el legado verbal y mental que se desea dejar. Es en esa pausa donde se percibe que cada palabra dicha en el pasado se ha convertido en semilla de realidades, algunas florecidas, otras dormidas, otras marchitas. Esta visión amplía el sentido de la misión geminiana, transformando la ligereza en responsabilidad creativa. En la soledad también se redescubre la relación con el tiempo. Géminis, regido por el dios veloz, suele medir la vida en instantes fugaces, saltando de experiencia en experiencia. Pero en el silencio, el tiempo se convierte en un maestro de respiración profunda, enseñándole que el instante no es solo un puente hacia lo siguiente, sino un reino completo que puede explorarse con calma. La mente aprende a detenerse en una sola idea y profundizarla hasta encontrar en ella universos ocultos. Es un aprendizaje que fortalece su capacidad de transmitir no solo cantidad, sino densidad de significado. En este estado de introspección, la conexión con el cuerpo adquiere un matiz nuevo. La energía mercurial suele vivir más en la mente que en la materia, pero la soledad despierta una conciencia física que antes podía pasar inadvertida. Los movimientos, la postura, la respiración, se vuelven mensajes internos que revelan cómo las emociones y pensamientos afectan el organismo. Esta integración entre mente y cuerpo refuerza su equilibrio, haciendo que, al volver al contacto con el mundo, su presencia tenga un magnetismo más sólido y enraizado. La épica de este tránsito no se mide en conquistas visibles, sino en la alquimia silenciosa que transforma la dispersión en enfoque, la curiosidad en visión, y la rapidez en precisión. A nivel energético, es un periodo donde el aura geminiana se depura, liberándose de interferencias y acumulaciones que se adhieren en el constante intercambio social. En la calma, la energía se ordena, como un ejército que reorganiza sus filas antes de una campaña crucial. El contacto con el cielo nocturno durante estos momentos cobra un sentido ritual. Observar las estrellas sin prisa, percibir el lento ascenso de las constelaciones, sentir la correspondencia entre el latido humano y la danza celeste, se convierte en una forma de meditación viva. Es entonces cuando Géminis recuerda que no solo lleva mensajes entre personas, sino entre planos, que su verdadera maestría está en traducir lo inefable a lo comprensible. Cuando el ciclo de soledad se cumple y los tránsitos anuncian un nuevo amanecer de actividad, el regreso es distinto. Ya no es el viajero ligero que parte sin mirar atrás, sino el caminante que sabe de dónde viene y hacia dónde dirige cada paso. La mente ha ganado hondura, la voz ha adquirido un timbre que vibra con más autoridad, y el corazón sabe que cada diálogo es una oportunidad de encender una chispa que podría iluminar un destino entero. El héroe que emerge de este retiro no ha combatido con espada ni escudo, sino con paciencia, escucha y verdad, y esas son armas que, en la guerra invisible del espíritu, resultan invencibles. En las regiones más profundas del alma geminiana, la soledad se convierte en un templo donde las columnas no están hechas de piedra, sino de corrientes de pensamiento que se entrelazan con hilos de intuición. Allí, más allá de los relatos ya contados, emerge una verdad silenciosa. Este signo no solo es el portador de mensajes, sino también el guardián de pasajes secretos entre mundos, y en ese aislamiento se le revela la llave que abre esas puertas invisibles. En el lenguaje de las estrellas, este es un tiempo en el que las configuraciones planetarias pueden actuar como guardianes del umbral.
Cuando Saturno proyecta su mirada austera sobre el dominio mercurial, la mente se ve llamada a construir estructuras que antes parecían innecesarias. La ligereza característica se templa en un crisol de disciplina, y cada idea que nace en esta fase adquiere la forma de un pilar sólido capaz de sostener visiones más grandes. Urano, con su impulso de revelación súbita, puede irrumpir en este silencio, trayendo chispas de conocimiento que alteran el rumbo de pensamientos envejecidos y abren caminos hacia nuevas dimensiones de comprensión. La soledad en este nivel se convierte en un espejo cósmico donde Géminis ve reflejadas sus múltiples identidades. Ya no es un espejo plano, sino uno fractal, en el que cada faceta se conecta con otras, revelando la vastedad de su ser. En ese reconocimiento, se despierta la conciencia de que no necesita renunciar a ninguna de sus caras, sino aprender a orquestarlas en una melodía común. Ese acto de integración interna es, en sí mismo, una gesta heroica, pues implica abrazar las contradicciones como fuentes de fuerza, no como debilidades. En el silencio también se produce una reconfiguración del ritmo interno. El latido del corazón y la cadencia de los pensamientos empiezan a alinearse con los ciclos naturales, el amanecer que renueva, el crepúsculo que recoge, la noche que protege. Esta sintonía con la respiración del planeta y con el pulso estelar otorga a Géminis una conexión más profunda con las corrientes colectivas, permitiéndole captar las necesidades, miedos y esperanzas del mundo incluso antes de que sean expresadas. A nivel espiritual, este aislamiento funciona como un rito de paso. Las antiguas creencias que limitaban la expansión mental se disuelven, y surge una confianza renovada en la propia capacidad de interpretar la vida. El mensajero comprende que su don no se limita a reproducir lo que oye, sino que incluye la habilidad de discernir, filtrar y reconfigurar la información de modo que sirva para elevar a quienes lo escuchan. Esta comprensión, nacida en el silencio, es como un nuevo amanecer que ilumina tanto su camino personal como el de aquellos que recibirán sus palabras. El cuerpo sutil, ese campo energético que rodea y protege, se ve también transformado en este retiro. Se limpia de residuos emocionales y mentales acumulados en la vorágine de interacciones pasadas, y recupera su brillo natural. Esa luz invisible se proyecta hacia el exterior, preparando el terreno para que, al retornar a la interacción social, cada encuentro se convierta en un acto de intercambio vital y no solo en una transacción de datos o emociones. Cuando el ciclo de soledad culmina, y los tránsitos marcan el momento de salir de nuevo al escenario de la vida, Géminis emerge como un viajero que ha atravesado territorios invisibles y ha regresado con mapas que nadie más posee. No lleva consigo únicamente palabras, sino códigos de transformación, llaves simbólicas que abrirán en otros la misma capacidad de conectar planos, de unir lo disperso, de reconocer la belleza de lo múltiple sin miedo a perder la unidad. El regreso no es una continuación del pasado, sino la proclamación de una nueva era personal, en la que cada paso será un acto de creación consciente y cada voz que se cruce con la suya será tocada por la fuerza de un conocimiento que ha sido forjado en el corazón mismo del silencio cósmico. En lo más profundo del viaje silencioso de Géminis, cuando la marea de voces externas se ha retirado y la luz de las estrellas se refleja sin interferencias en su mente, hay un territorio aún más vasto que se revela. No es un lugar físico ni un estado emocional definido, sino un espacio intermedio donde las corrientes del pensamiento y la intuición se entrelazan para formar una urdimbre nueva. Allí, el mensajero celeste descubre que su misión no se limita a aportar ideas, sino a custodiar el ritmo mismo del intercambio entre lo humano y lo divino. El silencio prolongado, lejos de ser vacío, se convierte en un receptáculo donde los susurros de las constelaciones pueden ser escuchados con claridad. En este estado, el vínculo con Mercurio adquiere otra naturaleza, ya no es solo el impulso veloz de la mente que salta de un tema a otro, sino la encarnación del sabio que sabe que cada palabra tiene un peso específico en el equilibrio del mundo. Esta sabiduría no llega en ráfagas, sino en oleadas profundas, como si el propio planeta se detuviera para dejar que sus mensajes penetren más allá de la superficie mental. Los tránsitos que marcan esta etapa suelen estar teñidos de una energía que obliga a la depuración. Plutón puede actuar como catalizador de una muerte simbólica de viejas formas de pensar, despojando a Géminis de narrativas obsoletas que ya no sostienen su crecimiento. Neptuno, con su halo de misterio, disuelve las fronteras entre razón y percepción, permitiendo que lo invisible se cuele en la estructura del pensamiento y la enriquezca con matices que antes parecían inalcanzables. Este contacto con lo intangible, lejos de confundir, aporta un nuevo orden interno, una brújula más afinada para transitar los caminos múltiples de la experiencia. En este aislamiento, el sentido del tiempo se expande.
Las memorias del pasado y las proyecciones hacia el futuro dejan de ser líneas separadas para convertirse en un círculo en el que todo coexiste. En ese círculo, Géminis se ve a sí mismo no solo como el habitante de un presente efímero, sino como un viajero que lleva consigo la suma de todas sus encarnaciones, reales o simbólicas. Este reconocimiento abre la puerta a una perspectiva más amplia, donde cada decisión y cada palabra se entiende como un acto con resonancia eterna. La conexión con el cuerpo, tantas veces postergada por la rapidez mental, encuentra un lugar central en esta etapa. El latido del corazón, la temperatura de la piel, la tensión o la relajación de los músculos se convierten en indicadores precisos del estado interno. Al escuchar estos mensajes corporales, Géminis empieza a comprender que su voz no nace únicamente de la mente, sino también de la memoria física, de los gestos, de las posturas y de la respiración. Este anclaje lo dota de una presencia más sólida, capaz de sostener el flujo incesante de información sin que lo arrastre. En el plano espiritual, la soledad se convierte en un rito de consagración. Es un tiempo en el que la misión personal se reescribe con un lenguaje más elevado, donde los dones ya no se ven como destellos aislados, sino como parte de una estrategia mayor del cosmos para mantener el equilibrio entre lo que se sabe y lo que se ignora. Géminis comprende que su papel no es llenar todos los silencios, sino discernir cuáles deben preservarse para que otros puedan escuchar su propio interior. Cuando las órbitas celestes anuncian el fin de esta etapa y la vida externa vuelve a reclamar su participación, el regreso no es precipitado. Es una marcha calculada, con pasos que llevan en sí la fuerza de la pausa vivida. El mensajero emerge como un puente más estable, capaz de cruzar tanto ríos de ideas como océanos de emociones, y de regresar siempre con algo valioso para compartir. La voz que vuelve a sonar en el mundo ya no es la misma que partió al silencio, ahora es un eco del firmamento, una chispa de eternidad vestida de palabra humana, lista para encender caminos que aún no existen pero que nacerán bajo la certeza de su mensaje. En el corazón más silencioso del tránsito geminiano, existe un aspecto que rara vez se observa desde fuera, la metamorfosis de su vínculo con el destino. En esos periodos de soledad, cuando la interacción constante se detiene y el mundo exterior pierde volumen, la trama invisible de hilos que lo conectan con su propósito se tensa y se ilumina. Este signo, acostumbrado a moverse entre infinitas posibilidades, descubre que no todas las sendas son iguales y que la dispersión, aunque rica en experiencias, puede diluir la fuerza de su impacto. La soledad, entonces, actúa como un crisol que condensa la esencia de su misión, eliminando lo accesorio y dejando solo lo que realmente puede transformar. En el lenguaje celeste, esta depuración se acentúa cuando los astros lo invitan a reconocer el poder de su mente como un instrumento de creación consciente. La relación entre Mercurio y el Sol en su carta natal adquiere un matiz distinto, pues en este retiro interno la luz solar no solo ilumina la mente, sino que la recalibra, marcando nuevas prioridades. Las configuraciones con Saturno añaden una gravedad necesaria, enseñándole que el verdadero dominio del pensamiento requiere disciplina y estructura. En paralelo, la influencia de Venus puede suavizar la mirada hacia sí mismo, aportando ternura y aceptación en medio del rigor, recordándole que la belleza también es una forma de verdad. En este estado de introspección, la noción de comunicación se expande. Ya no se trata únicamente de transmitir palabras o ideas, sino de entender que cada gesto, cada silencio, cada mirada y cada lección son mensajes que viajan por el espacio y se imprimen en las almas. El aislamiento se convierte en un laboratorio donde se ensayan nuevas formas de expresión, no para agradar, sino para resonar con una autenticidad tan clara que se convierta en faro para otros. Es una etapa donde la voz interior aprende a danzar con la energía colectiva sin perder su timbre propio. La relación con el tiempo también se transforma a niveles más profundos. La prisa habitual se disuelve, y en su lugar, surge una percepción cíclica en la que todo tiene su momento exacto para germinar, crecer, florecer y declinar. Este entendimiento le otorga a Géminis una paciencia nueva, una que no significa inactividad, sino la certeza de que apresurar un proceso puede quebrar su perfección. Así, el mensajero aprende a reconocer cuándo hablar y cuándo callar, cuándo avanzar y cuándo esperar a que las corrientes celestes alineen los vientos a su favor. En el cuerpo, la energía mercurial encuentra rutas distintas. Lo que antes era nervio, movimiento constante y necesidad de estimulación, se convierte en circulación interna, en un flujo vital que recorre cada célula y fortalece su resistencia. Este contacto profundo con su propio organismo no solo aporta equilibrio físico, sino que imprime en su campo energético una estabilidad que otros perciben como una calma magnética.
La soledad se convierte, entonces, en un proceso de restauración que lo prepara para soportar con más fuerza la intensidad del intercambio social que lo espera al salir. A nivel espiritual, esta fase de aislamiento abre puertas hacia dimensiones de percepción que solo se revelan en la quietud. Los sueños pueden convertirse en escenarios de enseñanza, donde figuras arquetípicas transmiten conocimientos que se integran de forma natural al pensamiento consciente. La conexión con el símbolo se intensifica, y la mente geminiana, siempre tan hábil para asociar, aprende a descifrar códigos sutiles que antes pasaban inadvertidos. Esto lo convierte en un mediador más poderoso entre lo visible y lo invisible, un traductor de lo que no tiene voz pero necesita ser entendido. Cuando el ciclo se completa y la vida exterior vuelve a reclamar su intervención, el retorno no es un simple reinicio, sino una proclamación. El Géminis que emerge de esta etapa trae consigo una visión ampliada, una claridad que transforma su manera de caminar, hablar y decidir. La velocidad sigue siendo su aliada, pero ahora está guiada por una brújula interna que apunta siempre hacia lo esencial. Su palabra no es solo un mensaje, es una corriente que inspira, que despierta y que abre caminos para que otros se atrevan a escuchar su propia voz. En el registro eterno del firmamento, estos momentos de soledad no son pausas olvidadas, sino los capítulos donde el héroe se forja en silencio para volver al mundo como portador de luz y constructor de puentes que unen almas, tiempos y destinos. En la vasta arquitectura celeste, cuando el curso de los astros conduce a Géminis a un repliegue inevitable, surgen planos de su naturaleza que rara vez encuentran expresión en la vida diaria. Este signo, moldeado por la ligereza y el tránsito constante, descubre que en la inmovilidad se esconden senderos más profundos que los que puede recorrer con los pies o la palabra. En ese estado, la soledad deja de ser ausencia de compañía para convertirse en un horizonte interior, un territorio donde la mente se convierte en viajera de sí misma y el alma en cartógrafa de sus propios paisajes ocultos. En este silencio, los antiguos mitos que acompañan a su signo parecen tomar vida. La figura del mensajero, hijo de los dioses y habitante de los cruces de caminos, se transforma en el guardián de una biblioteca invisible, donde cada experiencia, pensamiento y emoción se registran como inscripciones sagradas. Mercurio, su regente, ya no actúa únicamente como el ágil intérprete de lo inmediato, sino como el escriba que ordena y preserva lo esencial, consciente de que no todo debe ser transmitido de inmediato, algunas verdades necesitan reposar como vino antiguo antes de ser compartidas. Astrológicamente, este retiro profundo puede coincidir con influencias que invitan a la transmutación de la energía mental. Aspectos prolongados con Plutón tiñen el pensamiento de intensidad y profundidad, llevando a cuestionar las raíces de cada creencia y a desenterrar motivaciones invisibles que guían las elecciones cotidianas. Los contactos con Quirón, el sanador herido, abren la posibilidad de transformar antiguos vacíos en fuentes de sabiduría, permitiendo que la palabra geminiana no solo ilumine, sino también cure. En estos tránsitos, la soledad se convierte en un proceso de depuración y refinamiento, donde lo efímero cede espacio a lo trascendente. En este estado, la percepción del entorno adquiere un matiz casi oracular. Cada signo externo, un cambio en la luz, el vuelo de un ave, la cadencia de una canción escuchada a lo lejos, se convierte en mensaje. La mente, libre de la saturación habitual, empieza a detectar patrones que antes quedaban ocultos bajo el ruido de la interacción constante. Esta capacidad de leer lo invisible fortalece su papel como intérprete entre lo que es y lo que puede llegar a ser, entre lo que se percibe con los sentidos y lo que se intuye más allá de ellos. También en este tiempo, la relación de Géminis con su propia sombra se transforma. El aislamiento no solo muestra virtudes y talentos, sino que obliga a mirar de frente las contradicciones y vacilaciones que su naturaleza dual puede generar. Sin la distracción de la multiplicidad externa, esas tensiones internas se revelan con nitidez, no como obstáculos, sino como materias primas para el crecimiento. El reconocimiento y la integración de estos aspectos oscuros le otorgan un nuevo tipo de fortaleza, la que surge de conocerse en totalidad y no solo en fragmentos. La soledad, además, afina la capacidad de decidir con claridad. Sin las opiniones ajenas interponiéndose como velos, las elecciones surgen desde una brújula interna más afinada. Este discernimiento se convierte en un arma silenciosa pero poderosa cuando el ciclo de introspección concluye, pues cada paso que se dé hacia afuera estará respaldado por la certeza de que responde a un propósito mayor y no a una urgencia momentánea. Cuando la rueda celeste marca el fin de este capítulo y los vientos de Mercurio vuelven a soplar hacia el exterior, el retorno de Géminis no es el de un viajero que simplemente regresa a donde estaba.
Es la llegada de un emisario que trae consigo un tesoro invisible, una visión más amplia del mundo, un dominio más firme de su propio discurso y una conexión más pura con la verdad que desea transmitir. El mundo lo recibe como siempre, pero su energía ha cambiado, ahora no solo comunica, sino que irradia, y cada palabra lleva la fuerza de un mensaje bendecido por el silencio y templado por las estrellas. En la historia sin fin escrita en la bóveda celeste, esos instantes de retiro no se borran con el tiempo, sino que quedan grabados como los momentos en que el mensajero se convirtió en maestro de sí mismo, al hacerlo, en faro para otros.